Bien, mis amados, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Nos toca el capítulo 18 y estamos viendo cómo el Espíritu Santo hacía la obra en la iglesia primitiva, y eso nos alienta a saber que el Espíritu Santo está haciendo la obra en la iglesia de nuestro tiempo, ¿verdad? Vimos cómo en el capítulo 17 vimos cómo el Espíritu obra a través del Evangelio. ¿Y cómo saber que el Espíritu está obrando? Bueno, cuando hay gente que se opone a la palabra, sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Cuando hay quienes reciben la palabra, también sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra. Y también cuando hay quienes se burlan de la palabra, el Espíritu Santo está haciendo la obra. Acuérdense, toda vez que predicamos, la palabra tiene dos funciones. La una es salvar y la otra es condenar. El que no cree oye la palabra y es más condenado todavía. Pero el que cree oye la palabra y es salvado. Y el que está ciego y oye la palabra puede ver, y el que está muerto por medio de la palabra puede vivir. Entonces la palabra tiene doble efecto. La predicación del Evangelio es olor de muerte para algunos, y para otros es olor grato y fragante, ¿verdad? Entonces es bueno saber, siempre que predicamos, habrá quienes reciban nuestra predicación gozosos y la acepten, habrá quienes la rechacen y habrá quienes se burlen de ella. Bueno, pero vamos a ver esta mañana también que cómo Dios, el Espíritu Santo, está obrando en la iglesia. Y Pablo tiene en este capítulo 18 la oportunidad de conocer nuevos amigos en el Evangelio. En aquel tiempo los siervos eran conocidos, Pablo, Bernabé, etcétera. Pero ahora de repente aparece uno que es producto de la predicación del Evangelio ya expandida de uno a otro. En realidad aparecen dos personas, un matrimonio y un amigo más. Y miremos cómo acontece eso. También vamos a ver aquí que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, funda una nueva iglesia. Vemos primero lo de el Evangelio provee nuevos amigos. O si usted quiere, para que sea más directo, el Espíritu Santo hay ocasiones en que nos sentimos solos, ¿verdad? Hay ocasiones en que hacemos algo para el Señor y miramos y no hay un compañero, y eso viene desde tiempos antiguos. Elías en algún momento de su vida miró y dijo: soy el único que no ha doblado rodillas, soy el único que queda. Y el Señor le dijo: Elías, tengo 7,000 más que no han doblado rodillas delante de Baal. Entonces, un aliento para nosotros es saber que, oye, hay nuevos amigos en el Evangelio. El Espíritu Santo está cambiando corazones y cada día podemos hacer nuevas amistades a través del Evangelio. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hermanos, mire cómo obra el Espíritu Santo. Había habido un problema en Roma y Claudio ordenó que todos los que eran judíos se vayan. Salgan de ahí, correcto, el emperador Claudio. Entonces, salieron de ahí. Uno puede decir en medio de cuando nos toca hacer un cambio en nuestra vida: ay, qué desgracia, tengo que salir, tengo que cambiar, tengo que hacer esto. Pero en todas las cosas que nos sucede, hay un propósito. Y el propósito del Espíritu Santo era que Pablo y Priscila y Aquila se encuentren. Pero no solo eso, fíjese, el propósito del Espíritu Santo era que Pablo, Priscila y Aquila se encuentren, y que Pablo edifique a Priscila y Aquila, que los prepare. Después Priscila y Aquila se hicieron cargo de la iglesia. Entonces, vamos a poner aquí: el Espíritu Santo provee nuevos amigos. Y estos amigos son para
trabajar juntos en el Evangelio. Estos amigos son para instrucción mutua y recíproca. ¿Qué quiere decir esto? El conocer a alguien, si yo me hago amigo de mi hermano Jesús, voy a aprender de mi hermano Jesús y él va a aprender de mí. Amén, porque el Espíritu Santo mora en él y mora en mí. Y suponga que me voy, que fue lo que pasó ahora cuando viajé a Córdoba, a ese retiro. Hermano, conocí hombres de Dios y fui edificado por ellos. Y también de alguna forma yo pude edificarlos a ellos. Para eso tenemos amigos. Por otra parte, esos hombres estaban trabajando en pro del Evangelio. Y yo trabajo en pro del Evangelio. Y el pastor que iba conmigo también trabaja en pro del Evangelio. Entonces, ¿para qué son las amistades cristianas? ¿Para qué son para trabajar juntos en el Evangelio principalmente? Luego, para instrucción mutua y recíproca, nos edificamos unos a otros. Pero además de eso, para compartir trabajos o oficios de esta tierra. Fíjense que Pablo era un hacedor de tiendas y Priscila y Aquila también. La gran mayoría coincidimos en decir que hacer tiendas era hacer carpas donde la gente vivía. Pero también ese hacedores de tiendas o hacían tiendas se refería a personas que trabajaban en cuero. Así que probablemente Pablo trabajaba en cuero, no lo sabemos. Quizá construía tiendas o también a lo mejor construía tiendas de cuero, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ellos tenían el mismo oficio. Fue una buena cosa porque estuvieron trabajando juntos, dice. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. ¿Sabe qué me gusta de aquí? No hay contienda. Esto sin el Espíritu Santo sería razones para ellos distanciarse. No, que el ministerio de Priscila y Aquila no me gusta, diría Pablo, ¿verdad? Y ¿qué voy a aprender yo de ellos? ¿Verdad? Y por último, no, pues si son mi competencia, si estos tienen el mismo negocio que yo. ¿Ya pensó? Así sería guiados por el diablo, pero guiados por el Espíritu Santo, ¡qué maravilloso! Tienen compañeros para trabajar juntos en el Evangelio, pero además tienen de quién aprender nuevas cosas, de quién aprender cómo el Espíritu va obrando, y además de eso, tienen con quién compartir oficios en esta tierra. No se crea que cuando yo me encuentro con alguien que le gusta la carpintería, por ejemplo, aparte del Evangelio, tengo un gran motivo de charla, ¿no? El Evangelio, y de rato en rato hablo cómo hacen para cuando se le abre la madera, cuando están metiendo un tornillo, qué hacer, les comparto también mis conocimientos en ida y vuelta, etcétera. Entonces, es maravilloso, mis amados, el que el Espíritu Santo nos regale amigos. Amén. Y la Biblia dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, cuando ve a una persona que hace lo mismo que usted no ve un enemigo, usted ve un aliado. Amén, usted ve un aliado. Bueno, sigamos, dice en el versículo 4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. La actitud de Pablo siempre que llegaba a una ciudad era ir a la sinagoga y rebatir la enseñanza, o en su defecto complementar la enseñanza que se esté dando en la sinagoga. Y aquí él no fue la excepción. Llegó a la ciudad y se iba a la sinagoga y hablaba el evangelio con los que se congregaban en la sinagoga. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Otra cosa que usted puede ver aquí es qué maravilloso, Pablo había quedado solo, ¿verdad? Porque Silas y Timoteo se quedaron en la otra ciudad, Pablo había llegado solo. Pero qué maravilloso, el Espíritu Santo no quería que esté solo, porque acuérdese, la comunión cristiana es importante en todas partes donde usted vaya. Y el Señor nunca lo va a dejar solo. Entonces, el Señor le proveyó a estos amigos cuando Silas y Timoteo estaban lejos de Pablo. Nunca estamos solos.
Nunca estamos solos. ¿Sabe quién está solo? El que quiere estar solo. ¿Qué dije yo? El que quiere estar solo. Si usted quiere estar solo, usted va a estar solo. Pero si usted quiere amigos, usted ha de mostrarse amigos. El tener amigos y el ser amigos no depende de otro, depende de usted. Y quiero decirle algo, Dios le ha dado el precioso regalo del Espíritu Santo que puede ser un puente y un nexo con las demás personas. Entonces, no se crea el llanero solitario, no se crea el no, yo actúo solo, no se crea el no, yo, el único que hace soy yo. No, el Espíritu Santo usa a muchas personas. Entonces, sea una persona amigable. No busque puntos de discordia, busque puntos de concordia. ¿Me dejo entender? No busque, no, este predica tal cosa y yo no me junto con este. No, piense, usted le puede enseñar algo a él y usted puede aprender algo de él. Fíjese que Pablo no dijo, no, este no tiene la más pálida idea de lo que está hablando este Priscila. ¿Quién les ha dado a ustedes? ¿Ustedes tienen carta? ¿Quién los mandó a ustedes? ¿A ustedes los han mandado a los discípulos? No dijo eso. Se hizo amigo de él. Se hizo amigo de ellos y se edificaron mutuamente. Ahora, se acompañaron porque Pablo estaba solo. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Sabe lo que les está diciendo? Ya yo cumplí. Yo vine y les prediqué el evangelio y una vez más ustedes están rechazando el evangelio. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios con la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Hermano, fíjese que el Espíritu Santo establece la iglesia en Acaya. En Macedonia. Versículo 4 al 17. Ahora miren cómo sucede esto. Y miren situaciones que igual vivimos nosotros. Pablo estaba entregado a la predicación. Como vimos antes, había quienes escuchaban, había quienes se oponían y había quienes se burlaban. Pero Pablo no estaba preocupado con eso. Pablo estaba preocupado con hacer aquello que Dios le había mandado. Predicar. Oponiéndose y blasfemando, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Voy a poner aquí, los que no oyen no son responsabilidad nuestra. Ellos tienen un problema con Dios, ellos tienen que solucionar su historia con Dios. Lo suyo y lo mío es predicar la verdad y predicarla claramente. Eso es lo suyo y lo mío. ¿Está aquí? Entonces, ahí usted tiene que
Pablo les ha predicado y no quieren escuchar, han endurecido sus corazones, están con los corazones de piedra. Entonces Pablo dice, oye, el asunto es ustedes y Dios. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. Aunque había quienes no creían y había quienes se oponían, había quienes sí creían. Y entre ellos estaba nada más ni nada menos que el principal de esa sinagoga. Y cuando él escuchó la palabra, creyó él y toda su casa. Eso es una cosa que a mí me gusta mucho. Creían ellos y el Señor hacía la obra en toda su casa. Eso debiera ser una constante en nuestras iglesias. Que el Señor tome nuestra vida y que el Señor comience a orar en nuestra casa. No, eso no quiere decir que el día que yo me convierto todos se tienen que convertir. No, pero debemos estar conscientes y seguros que el que comenzó la obra en nosotros también puede hacerla en nuestra familia. Debemos entender que aquel que está airado hasta la cuarta generación de los que le odian, está benévolo hasta 1000 generaciones por debajo de los que le aman. Y si nosotros le amamos, nosotros tenemos la esperanza maravillosa. Dios tomará control de mi familia, ¿verdad? Pablo estaba entregado a la predicación. Los que no oyen no son responsabilidad. Lo voy a poner aquí de Pablo para seguir con la secuencia. El Espíritu Santo comenzó a llamar familias, entre ellas la de Crispo, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Espíritu Santo consoló y animó a Pablo para que continúe con la obra. Me gusta que el Espíritu Santo, que Dios no le está diciendo, ¿sabes qué, Pablo? No vas a tener ningún problema porque vos sos mi siervo y vas a ir en el nombre de Jesús y el nombre de Jesús es mágico para que vos hagas lo que querrás. No. En medio de las dificultades viene y lo anima y le dice, oye, no te detengas, continúa haciendo la obra. En otras palabras, persevera. Los hijos de Dios perseveran, no se detienen, no se desaniman, permanecen, porque el Espíritu Santo de Dios está en ellos y los constriñe, los empuja, los impulsa a hacer lo que tienen que hacer. Y dice, porque yo tengo mucho pueblo. Interesante que dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pero tenía Pablo detractores, tenía gente que lo perseguía, tenía gente que hacía alboroto, ahorita lo vamos a ver. Voy a poner aquí el Espíritu Santo no permitió que Pablo sea juzgado por autoridades gentiles. ¿Sabe? Una de las cosas que más duele en el Evangelio es que los de tu propia casa te persiguen. Siempre hay la queja de la iglesia es el único ejército que hiere a sus propios soldados. Usted ha debido de escuchar eso, ¿verdad? Es interesante porque hay mucha gente que dice, me tratan mejor los mundanos que los cristianos. ¿Ha oído eso? Sí, ¿verdad? El Espíritu Santo en este caso no permitió que Pablo sea juzgado por autoridades gentiles. Perdón. Pero en otras circunstancias el Espíritu Santo permitió que lo azoten y todo eso. Ahora, mire, dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho yo os toleraría, pero si son cuestiones de vuestras palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Interesante, porque si usted se pone a pensar, la iglesia debe arreglar
en Dios y con Dios los asuntos de la iglesia. ¿Cómo se nota que los judíos estaban totalmente apartados de Dios? Procurando a hombres, procurando la ley de los hombres para juzgar un asunto que era netamente de los del pueblo de Dios. Qué triste cuando usted empieza a buscar autoridades que no son eclesiásticas para solucionar sus problemas. Qué triste, da pena. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres, arregladlo vosotros. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. El Espíritu Santo no permitió que Pablo sea juzgado por autoridades gentiles. Los llamados pueblo de Dios abofeteaban al emisario de Dios. Sigamos. Dice, versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Ahora Pablo está terminando su viaje misionero. Acuérdense que este es el segundo viaje de Pablo. Y voy a poner aquí, Pablo termina su segundo viaje. Misionero. Versículo 18. Termina de predicar en la congregación Pablo y luego parte y va a Siria y se van con él Priscila y Aquila. Pablo se rapó la cabeza en Cencrea porque había hecho un voto. No he investigado mucho acerca de este asunto, pero a veces hacían votos al Señor en la época antigua, en la ley, y se rapaban la cabeza como señal de ese voto, y el estar con la cabeza rapada era una manera de recordarse a ellos mismos y avisarle a otros, oye, estoy en medio de un voto, ayúdame. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Voy a leerles un comentario respecto a habiéndose rapado la cabeza. Para mostrar su gratitud a Dios por ayudarlo a superar un tiempo difícil en Corinto, el apóstol tomó un voto nazareo como promesa especial de separación y devoción a Dios. El voto duraba por lo general un periodo específico. Podemos ver esto en Sansón, en Samuel, en Juan el Bautista. Ellos tenían diferentes tipos de votos. Estos fueron nazareos toda su vida. En la época de Pablo, si alguien hacía el voto mientras estuviera lejos de Jerusalén, al terminar de cumplir su voto, se rasuraba la cabeza, como Pablo lo hizo, para presentar el cabello antes de que transcurrieran 30 días. Era una manera de... Es como cuando uno dice, voy a hacer un ayuno largo, ¿no? Una cosa parecida. Voy a hacer un ayuno y voy a buscar al Señor. Una promesa, amén. Voy a poner aquí, Pablo agradece a Dios por permitirle hacer la obra y cuidarlo. Fíjense que el Espíritu Santo cuidó a Pablo y el Espíritu Santo fue el que le permitió a Pablo hacer la obra.
Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Fíjese que donde usted vaya, el evangelio va con usted. Y donde usted vaya, siempre tendrá que haber este tipo de personas, los que se oponen, los que se burlan y los que reciben. Pablo continúa la predicación del evangelio. No es que, bueno, ya se acabó, ahora estoy de descanso, no me hablen del Señor, no quiero saber nada. No, los siervos del Señor podemos tener vacaciones de descanso físico, pero no paramos de predicar, no paramos de orar, no paramos de estudiar. O sea, y doquiera vamos, el centro de nuestra conversación es el Evangelio del Señor, ¿verdad? Fíjese que fue y discutía con los judíos. Me gusta mucho porque ahí dice discutía, pero dice que los judíos le rogaban para que no se vaya. Las discusiones son malas. Exacto. Hermanos, no siempre discusión es pelea. Discusión es hablar respecto de un tema. Discutamos el tema de, no sé, pues a ver, del Año Nuevo. Vamos a discutir el tema de Año Nuevo. ¿Qué vamos a hacer en Año Nuevo? Ya bueno, y conversemos, y vamos a conversar. Propongo que hagamos esto, otro. Eso es discutir. También en el caso del Evangelio es, Pablo, ¿y qué opinás vos respecto de la circuncisión? Bueno, Pablo va a decir, bueno, no opino, lo que dice la Biblia es esto y esto y esto. La circuncisión verdadera es del corazón, no es del prepucio, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, Pablo se juntaba con los otros hermanos y el tema de charla era el reino de los cielos. Pablo continúa la predicación del Evangelio y además de eso dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo vuelve y rinde cuentas. Pablo vuelve y les cuenta lo que él estaba haciendo. Pablo vuelve y avisa. Hermano, rendir cuentas no es malo. Rendir cuentas es hablar acerca de lo que uno hizo. A veces los hermanos se molestan cuando el pastor Elías comienza a contar, bueno, hemos ido a tal parte y hemos hecho tal cosa y hemos hecho tal otra cosa. Es una costumbre preciosa. Es una costumbre. Yo soy al revés. A mí no me gusta decir viajo porque cuando digo que viajo, no, los hermanos no vienen a la iglesia. Entonces me voy calladito. Pero me gustaría poder ser como el pastor Elías y que ya ustedes maduren. Y que yo pueda decirle, hermanos, estoy viajando, oren por mí y no dejen de venir a la iglesia, ¿verdad? Y cuando yo vuelva, yo pueda contarles lo que viví, ¿no ve? Hermanos, pasé un tiempo hermoso con unos pastores allá en Córdoba, estuve estudiando la palabra matiné, tanda y tunda, en la mañanita, en la mañana, en la tarde y en la noche, y orando, y alabando al Señor, ¿verdad? Estuve recibiendo, entonces es maravilloso que usted sepa lo que yo hice. Por eso que usted verá que yo les cuento lo que hice cuando vuelvo, pero cuando me voy a ir no digo nada. Ahora, mire esto, Pablo termina su segundo viaje misionero, vuelve y rinde cuentas y tiene la actitud correcta para con el Señor y para con la iglesia. Ahora fíjese, ¿se acuerdan que al comienzo del capítulo, el Espíritu Santo le da como amigos a Pablo, a Priscila y Aquila, y que incluso se van con él? Bueno, ahora mire, en el versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hermanos amados, miren la actitud preciosa de Priscila y Aquila. Porque si usted escucha que alguien predica algo medio raro, lo primero que usted hace, no sirve, no quiero escuchar.
Conozco siervos del Señor, inmaduros, que cuando alguien comienza a predicar algo diferente, se paran y se van. No, yo no estoy para soportar esto. Orgullo, vanagloria, soberbia, inmadurez. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe si el otro, usted no sabe si el tener una persona así puede servir para que usted instruya a ese otro. ¿No le parece? Usted que conoce, no menosprecia al que no conoce. Usted que sabe, no menosprecia al que no sabe. Instrúyalo. Priscila y Aquila pudieron decir, no le oigan a ese Apolo. No, este no sabe lo que está hablando. Pudieron haber empezado a hablar mal de ellos en medio de los hermanos, pero esa no fue la actitud de ellos. La actitud de ellos fue tomarlos aparte, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Voy a poner aquí, punto 4. El Espíritu Santo levanta a Apolos y usa a Priscila y Aquila para afirmarle su ministerio. Versículo 24. Mire la actitud de Priscila y Aquila. Voy a poner aquí. Ellos no rechazaron al hermano que no entendía bien todavía. Fíjese cuando usted esté rechazando a alguien, fíjese qué lo motiva a rechazar a ese alguien. Si Aquila y Priscila hubieran estado en la carne, ¿sabe lo que ellos iban a pensar? Este nos va a quitar ovejas. Si Priscila y Aquila hubieran estado en la carne y no en el espíritu, hubieran empezado a hacerle la guerra a Apolos. Ellos no rechazaron al hermano que no entendía bien todavía. Voy a poner aquí, ellos no difamaron el ministerio del hermano que no entendía bien todavía. Voy a poner abajo, ellos fueron instrumentos en manos de Dios para edificar a Apolos. Y queriendo él pasar a Acaya, dice, y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándolas por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mire, ellos no rechazaron al hermano que no entendía bien todavía. Ellos no difamaron el ministerio del hermano que no entendía bien todavía. Ellos fueron instrumentos en manos de Dios para edificar a Apolos. Piensa en esto, el Espíritu provoca unidad. Mientras Cristo sea el centro de la enseñanza de alguien, aunque ese alguien no entienda algunas cosas extras, usted que conoce, usted instrúyalo. Lo que usted tiene que buscar en la predicación de alguien es, oye, habla del Evangelio, habla del Señor Jesucristo, habla de arrepentimiento. No importa que crea salvación se pierde o no se pierde, no importa que él crea que, oye, él en su libre albedrío puede hacer muchas cosas y que usted no crea. No importa que crea, oye, el rapto va a ser antes o durante o después de la gran tribulación. No importa que crea secundaria, no importa que crea, va a haber milenio o no va a haber milenio. No le importa a usted eso. Usted mire si esa persona habla del Evangelio de Cristo. Mire si esa persona habla de arrepentimiento. Mire si esa persona habla basado en la palabra. Mire eso. Amén. Entonces no rechace. Me gusta más lo que pasa todavía. Ellos recomendaron a Apolos. Qué lindo poder enseñarle a alguien y decir, te lo recomiendo, que vaya. Algunas veces a mí me llaman para predicar
en algunas congregaciones y yo no puedo. Yo les digo, yo puedo mandar a algunos de los hermanos de mi iglesia que tienen también buen mensaje de la palabra, que predican la verdad. Y es bueno tener, poder recomendar a personas, ¿verdad? Algunas veces vienen y me dicen, oiga, pastor, ¿usted no sabe de alguna iglesia en Tarija? Y yo puedo recomendar a mi hermano Sergio Sarabia, por ejemplo. Vaya a la iglesia de mi hermano Sergio Sarabia. Cuando viene gente de Tarija aquí, mi hermano Sergio Sarabia también nos recomienda. Si mando a alguien a La Paz, recomiendo la iglesia de Pablo James. Entonces, siempre es bueno tener amigos en el Evangelio. Y en lugar de andarnos destruyendo y denigrando, debemos ayudarnos. ¿Qué pasó con todo esto? Voy a ponerlo como último punto. El Espíritu Santo usaba a Apolos en gran manera. Usted piensa que si Priscila y Aquila hubieran sido unos carnales y se ponen a pelear con Apolos, ¿usted piensa que iba a ser tan fluido el ministerio de Apolos? No, iba a tener que quedarse, demostrar que él en realidad amaba a Cristo, etcétera, etcétera. Iba a haber gente que le iba a creer, gente que no le iba a creer. Pero sin embargo aquí ellos tuvieron una actitud correcta. 4 cosas aprendimos hoy, mis amados. La primera es: el Espíritu Santo provee nuevos amigos. Así que esté presto, porque cualquier persona que se acerque a usted podría estar siendo mandado por el Espíritu Santo. Amén. Y busque busque cosas en las que usted concuerde con esos nuevos amigos. Trabaje juntos en el Evangelio. Instrúyase a través de ellos e instrúyalos a ellos a través de su vida. Puede compartir oficios de esta tierra. La segunda cosa que vimos es que el Espíritu Santo establece la iglesia en Macedonia, y el instrumento utilizado para establecer la iglesia fue Pablo. Pablo estaba entregado a la predicación. Pablo no era responsable de los que no querían oír, y el Espíritu Santo comenzó a través de Pablo a llamar familias enteras, y el Espíritu Santo consoló y animó a Pablo para que continúe con la obra. El Espíritu Santo siempre está preocupado por su casa. El Espíritu Santo siempre está preocupado por su iglesia. Nunca menosprecia a la iglesia del Señor. Nunca diga, nah, ¿qué va a estar Dios ahí? No, hermano, aunque usted no lo vea, el Espíritu Santo está haciendo la obra. En medio de lo que hoy se llama iglesia está la verdadera iglesia. Amén. Y por amor a la verdadera iglesia, usted nunca menosprecia a una congregación. No, no la menosprecie. Es más, si tiene contacto con quienes están adelante, trate de edificar a esas congregaciones a través de los siervos que están adelante. Por último, vemos que Pablo termina su segundo viaje misionero, y fíjense que Pablo agradece a Dios por permitirle hacer la obra y cuidarlo. Qué lindo que cuando terminemos de hacer algo que Dios nos mandó, podamos decirle: Señor, gracias, en realidad no lo hice yo, lo hiciste tú, me guardaste tú, me cuidaste tú. Y finalmente vemos que el Espíritu Santo levanta a Apolos y usa a Priscila y Aquila para afirmar su ministerio. Si usted y yo somos de Dios, si usted y yo somos de Cristo, no vamos a ser enemigos de quienes predican a Cristo, vamos a ser amigos de quienes predican a Cristo. Y si están equivocados, los reencauzaremos, los equilibraremos a través de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y no difamaremos el ministerio de ellos, y seremos instrumentos para edificar a esa persona o a esas personas, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a obrar grandemente a través de esas personas a quienes nosotros, en lugar de rechazar, edifiquemos. Amén. Entonces, el Espíritu, voy a poner aquí, el Espíritu Santo tiene cuidado de la iglesia. Amén. Entonces no le haga daño a la iglesia, porque cuidado que usted esté peleando con el Espíritu Santo. No le haga daño a los hermanos, aunque le caigan mal. A lo mejor ese hermano está en proceso de aprendizaje, y de acá a un tiempo usted lo verá ese hermano predicando adelante. Amén. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y a través de nosotros. Amén. ¿Oramos? Sí, mi amado. Una pregunta o una suma, un comentario. Diga. Sí, y Aquila. En el versículo 1, 2 y 3 se juntan con Priscila y Aquila. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tienda. Dice que Pablo, solamente
trabajaban para solventarse. Amén, amén. ¿Saben, hermano? Amén. Dice también que allá los judíos y todo ese sector del Oriente, antes a los chicos los instruían en la palabra. Amén, amén. Correcto, amén. Amén. Importante ese dato que nos recuerda el hermano Jesús. La primera cosa es Pablo trabajaba. Hay ocasiones en que Dios nos va a mandar a parar de trabajar y dedicarnos expresamente a lo secular. En el caso de quienes predicamos delante de una iglesia, es bueno que nos ocupemos de la oración y de la palabra. Eso es muy bueno. ¿Se acuerdan los discípulos? Pero hay temporadas en que podemos trabajar y pastorear. Hay temporadas en que podemos hacerlo. Entonces, siempre que podamos hacerlo, debemos hacerlo. Si el Señor nos provee un trabajo, si el Señor nos da un oficio, bendito sea el Señor, trabajaremos en ese oficio, pues, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, los judíos instruían en dos cosas a sus hijos. La una era en la palabra y la otra era en un oficio. Qué importante que una persona tenga instrucción en la palabra y un oficio. Qué importante es que tus hijos salgan de tu casa y que sepan por lo menos clavar un clavo o atornillar un tornillo. Claro, el Señor Jesucristo era carpintero. Y si ellos te dicen, no quiero aprender porque yo no necesito aprender porque yo voy a ser ingeniero, vos decirles, no importa, mi hijo, usted aprenda ingeniería y aprenda un oficio. Si no me quiere creer qué tan provechoso es, pregúntele a los venezolanos. Hay ingenieros venezolanos, ustedes vieron el video ese, hay ingenieros venezolanos que hoy por hoy están trabajando de meseros, las arquitectas de mucamas, médicos están trabajando de cocineros. Entonces, siempre es bueno aprender un oficio. Enséñele oficio a su hijo. Usted que tiene hijos chicos, instruya al niño en su camino y enséñele un buen oficio y enséñele a temer del Señor. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos. Te pedimos, Señor, que bendigas el resto de nuestro día y nos permitas servirte, entenderte, conocerte, que tú eres Dios, que nos permitas tener nuevos amigos en el Evangelio y que nos permitas tener nuevos compañeros también en el Evangelio. Señor, qué hermoso que es cuando nos encontramos con alguien y escuchamos que habla nuestro mismo idioma, escuchamos que Cristo es el centro de su vida. Señor, enséñanos a cultivar buenas amistades como cristianos y enséñanos a trabajar juntos en el Evangelio y aún a trabajar juntos en cosas seculares guiados por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por cada hermano que está aquí, que vino esta mañana y por cada hermano que nos escucha a través de las redes sociales. Dios mío, quiero pedirte en esta mañana que tú tengas misericordia, Señor, de nuestra hermana Bebi Valverde, Señor, de nuestra hermana Olga Cabral, de Sarita Hidalgo, de Silvana Alberti, de Elpidio Amancio, de Luis Fernando Jofrey su casa, de Ezequiel Mardesich, de la hermana Nancy Justiniano, de la familia Vargas, de Renato Vega y Cintia Saúd, de Mauricio Mendoza, de la familia Esquivel Rueda, de Glenny Encinas, de la familia Villarroel Tomás. Encomendamos a ti, a María Esther Mendoza, a Andrés Menacho y Lucía Aparecida Menacho, a Mabel Rivas. Señor, encomendamos la salud de nuestro hermano Juan Carlos Rojas. Pon tu mano poderosa en él y continúa haciendo tu obra. Te pedimos por Teresa Martínez Torres, por Dayana Algarañaz, por Martín Onarri, por la familia Caballero Espinosa. Te pedimos por la familia Justiniano. Te pedimos por Fabricio y Evelyn Ortiz. Señor, pon tu mano en ellos y sana toda herida y sana toda discrepancia entre ellos y muéstrate como el Dios de la casa de ellos. Señor, te pido por la familia Torrico Mogro, te pido por la familia Soleto Barba, por la familia Suárez Parada, por la familia Flores Barba, por la familia Rosales Arroyo, por la familia Pereira Domínguez, por la familia Oliva Núñez, por la familia de mi hermano Javier Oliva y su esposa Andreita. Señor, te pedimos por Carolina Áñez, por Juan Montaño y toda su casa. Te pedimos por Elvio Salazar y te pedimos por Herbert Aguirre. Señor, pon tu mano poderosa en ellos. No te olvides, Señor, de Sofía. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.